La siguiente parte trata sobre el análisis propiamente del flujo turbulento. De inicio vamos a notar la diferencia entre los flujos laminares y los flujos turbulentos. Como ya comentamos, este tipo de flujos los podemos analizar con base al número de Reynolds. El flujo laminar es aquel en el cual el fluido se transporta solamente por capas. Son capas apiladas una sobre otra, en donde no existe transferencia de masa entre una capa y otra. Y en el caso del flujo turbulento existe un movimiento caótico. Hay mucha transferencia de masa. Para que exista transferencia de calor por convección, el flujo debe ser turbulento, como lo habíamos comentado. Entonces vamos a analizar primero en este tipo de fluidos con flujo laminar, ¿qué es el perfil de velocidad? Si nosotros analizáramos la velocidad con respecto al radio, imagínense que esta es la tubería. Esta tubería tiene cierto radio. Acá está. Es el eje radial. El centro de la tubería es radio igual a 0. Y como comentamos, ahí se tiene una velocidad máxima. Y en los puntos más alejados del centro se tiene una velocidad igual a 0 por la condición de no deslizamiento. Entonces, si nosotros analizáramos el perfil de velocidad en diferentes puntos, en el radio, por ejemplo, o en el eje axial es el eje Z a lo largo de toda la longitud, nosotros consideraríamos que justo en el radio de igual a 0 se alcanza la velocidad máxima. Pero conforme aumentamos la longitud, conforme nos desplazamos a la derecha, digamos, aquí es Z igual a 0, ese perfil se va desarrollando. ¿Qué significa se va desarrollando? Va evolucionando hacia el estado estacionario. Pensemos lo siguiente, si analizamos una tubería con esas dimensiones y esas características, imaginemos que bombeamos una cantidad de fluido a esa tubería. Justo en un punto muy cercano al inicio de la tubería, en Z igual a 0, todas las capas del fluido tienen la misma velocidad, pero conforme avanzamos a lo largo de la tubería, las capas de las paredes se van estancando. Esto porque no hay velocidad, no se mueven en esas paredes. Entonces se van estancando, por lo que las velocidades van siendo menores. Estas flechas representan la magnitud de la velocidad en ese punto. Entonces, si nosotros avanzamos hasta una longitud lo suficientemente grande, poco a poco se va a alcanzar el estado estable, el estado estacionario, donde el perfil de la velocidad se ha desarrollado completamente. Se alcanza la velocidad máxima. Ese es el comportamiento del perfil de velocidad en un flujo laminar. Entonces, en cualquier punto de esta tubería, la velocidad está definida como una función del radio, de cuánto me alejo del centro, y del eje axial, de cuánto me alejo de este punto de Z igual a 0. Ese es el perfil de velocidad laminar. Ahora, con base a esto vamos a definir lo que se llama una capa límite. La capa límite de velocidad. Esto porque nosotros necesitamos definir la capa límite térmica que se va a utilizar para determinar el flujo de transferencia de calor por convección en sistemas de flujo. Entonces vamos a analizar este mismo sistema. Tenemos la velocidad, los perfiles de velocidad, representados aquí por flechas, pero ahora en un flujo turbulento. Entonces,
En un flujo turbulento existe una capa límite que, si recuerdan la definición de capa límite, es una región imaginaria que se definió para saber hasta qué punto los gradientes y las interacciones entre las variables de este flujo son significativas. Más allá de la capa límite ya no interviene en las velocidades. Por ejemplo, si tengo moléculas acá arriba y el gradiente de temperatura o de momento con respecto a este punto ya no es significativo. Entonces, eso se define como capa límite, la región del flujo arriba de la placa delimitada por delta. Delta es el espesor de la capa límite. Digamos, es toda esta región gris. Esto es delta y va cambiando conforme cambia X. Ok. En la cual se sienten los efectos de fuerzas cortantes, viscosas, causadas por la viscosidad del líquido. A eso se llama capa límite de velocidad. En mecánica de fluidos se analiza la ley de viscosidad de Newton, que nos dice que, por ejemplo, entre estas placas, entre cada una de estas láminas, existe un gradiente de distancia que está relacionado con la viscosidad de este fluido. Entonces, eso es la capa límite. Simplemente es una región que delimita hasta dónde sí son importantes los cambios debidos a viscosidad. El espesor es delta y es la distancia desde la superficie, a partir de la cual se define una velocidad en la capa límite que se le llama U. Y se define como 0.99 por la velocidad. ¿Cómo explicamos eso? Ok, imaginemos que tenemos un fluido que ingresa a cierta velocidad. Ese fluido ingresa a esa velocidad y en todo momento esa velocidad va cambiando. De hecho, el perfil de velocidad laminar es este. Poco a poco, la velocidad va aumentando. En esa región, a velocidades pequeñas, se alcanza todavía flujo laminar. Entonces, el perfil es como les había comentado. Y se tiene esta capa límite. Esta capa límite es uniforme. Ok, existe una región de transición. Esta es la región que me preguntaban entre el flujo laminar y el flujo turbulento. En esta región de transición existen una mezcla de flujos laminares con turbulentos. Y más allá de esa región de transición, nosotros tenemos propiamente la capa límite turbulenta, donde hay caos, hay movimientos en todas direcciones. Estas son corrientes o remolinos que pueden tener mayores velocidades o menores velocidades. De hecho, aquí el perfil de velocidad en estado estacionario alcanza más o menos la misma velocidad de los remolinos. Okay. Con base a esta figura se define así la capa límite de velocidad. El espesor de la capa límite de velocidad es un espesor imaginario realmente. Esta distancia se llama delta y representa en dónde sí son significativos los efectos de la viscosidad y los efectos propiamente de esfuerzos cortantes y de fuerzas cortantes. La viscosidad está relacionada con un esfuerzo. Este esfuerzo lo vamos a definir, generalmente se le llama tau, que nos dice qué tanto se limita el flujo debido a que aquí en las paredes este fluido se está frenando. Eso se va a ver en la siguiente parte, lo vamos a analizar, es la ley de viscosidad de Newton.
Entonces, en cualquier punto tenemos nosotros una velocidad. Por ejemplo, en este punto tenemos cierta velocidad en la capa límite. Pero como queremos analizar el fluido debajo de esa capa límite, se considera un 1% de, 1% de margen de error, digamos. Debajo de SV, el fluido tiene una velocidad U que representa el 99% de la velocidad que se tiene en la capa límite. Y bueno, si analizamos esa velocidad en la capa límite, esa U que definimos, en la capa límite va a tener este perfil. Las velocidades cercanas a la pared son 0, pero se alcanza una velocidad promedio. Esas son velocidades relativas de las capas de fluido, que aproximadamente son iguales a la velocidad en la capa límite. Y aquí tenemos una velocidad 0. Esa recta hipotética que nosotros estamos asumiendo, esa de 0.99b, divide el flujo sobre una placa en dos regiones. La región de la capa límite propiamente, donde hay efectos viscosos y cambios de velocidad significativos, y la región del flujo no viscoso, donde ya los efectos son despreciables. Si regresamos a esta figura, básicamente la región debajo de la capa límite es esta región gris. Aquí sí hay cambio de velocidades. Y la otra, la región no viscosa, es la que está encima de la capa límite. Asumiendo que está mucho más lejos la cara opuesta, digamos, de este recipiente o de esta tubería. Entonces, en esta región blanca, que es la región no viscosa, ya la velocidad es constante, porque estas fuerzas no están lo suficientemente cerca para poder interaccionar acá y cambiar la velocidad. Y bueno, ¿por qué hay cambios de velocidad debajo de la capa límite? Eso debido a fuerzas de tensión, a esfuerzos. En ese perfil estamos asumiendo capas encima de otras en el caso de flujo laminar o remolinos en el caso de flujo turbulento. Vamos a definir lo que se llama esfuerzo cortante. En un flujo laminar, por ejemplo, nosotros tenemos capas apiladas una sobre otra que definen el perfil de velocidad. Aquí tenemos una capa de fluido una sobre otra que no se mezclan entre sí. Solamente son capas una sobre otra. Imagínense, por ejemplo, hojas de papel apiladas que debido a la velocidad con la que están siendo empujadas, tienen una fuerza de tensión entre ellas. Esa fuerza de tensión se llama esfuerzo cortante y se representa tau. El esfuerzo cortante es directamente proporcional al gradiente de velocidad. Esto se llama ley de Newton de la viscosidad. El esfuerzo cortante en cualquier punto es igual a la viscosidad del fluido por el gradiente de velocidad con respecto a y. Si definimos y como este eje. Esto cuando y es igual a 0. Ese es el esfuerzo cortante. Justo aquí, por ejemplo. Y representa la ley de Newton de la viscosidad. El esfuerzo cortante con las paredes se define en términos del gradiente de velocidad. ¿Cuánto cambia la velocidad con respecto al eje y? Y hay dos tipos, como ya vimos. Esta era la velocidad dinámica, que se puede medir en una unidad que se llama poas. En este caso fue en honor a su inventor, de apellido Poix, es francés, y equivale a 0.1 pascales por segundo. Lo más común, como vimos en el sistema internacional, es que tenga unidades de kilogramo,
entre metros segundo. Pero esto por definición es un POAS. Existe otro tipo de viscosidad que nosotros definimos, que es la viscosidad cinemática, que se representa con la letra Nu, que parece una V minúscula, pero en realidad es Nu. Y es la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Sus unidades más comunes son las llamadas Stokes. Un Stoke es 1 centímetro cuadrado por segundo. Y bueno, esta ecuación representa la ley de Newton de la viscosidad. Los fluidos que siguen esta regla se llaman fluidos newtonianos, donde precisamente el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad. La constante de proporcionalidad es la viscosidad. Los fluidos que no siguen esta ley se llaman fluidos no newtonianos. Ejemplos de fluidos newtonianos, por ejemplo, son gases a bajas presiones como el aire, como el oxígeno. El aire contiene oxígeno, por ejemplo. Como el agua es newtoniano, etc. Ejemplos de fluidos no newtonianos generalmente son fluidos muy viscosos con muchos componentes, como la sangre o una mezcla de agua con harina, por ejemplo, sería un fluido no newtoniano. Okay. Por ejemplo, algunos valores de viscosidades se muestran en esta tabla 6.1 del libro de Cengel. Para viscosidades dinámicas de algunos fluidos a 1 atmósfera y 20 Celsius. Entonces vemos que propiamente la velocidad dinámica se define como la resistencia que tiene un fluido a moverse o a ser desplazado. Por ejemplo, fluidos más viscosos van a tener una viscosidad mayor o fluidos con mayor densidad. También depende de la temperatura. A mayor temperatura, generalmente los líquidos disminuyen su viscosidad. Por ejemplo, el mercurio tiene una viscosidad de 0.0015, pero aceites tienen viscosidades, por ejemplo, el aceite de motor, el aceite típico 1030, por ejemplo, tiene 0.17 de viscosidad. El aceite SAE 50 tiene 0.86 de viscosidad. Entonces, dependiendo del motor, es necesario que el aceite fluya más rápido o fluya menos rápido. Entonces tenemos también mercurio, alcohol etílico, la viscosidad del agua es muy pequeña. La sangre a 37 grados centígrados a la temperatura corporal tiene viscosidad de 0.0004 kilogramo por metro segundo. Y a grandes rasgos la viscosidad de líquidos disminuye con la temperatura, pero la viscosidad de gases aumenta con la temperatura. Eso es importante. Bueno, ¿y cómo calculamos los esfuerzos cortantes de la ley de Newton de viscosidad? Este esfuerzo se calcula con esta ecuación. Este se llama coeficiente de fricción, o C multiplicado por densidad por velocidad al cuadrado entre 2. Esto sabiendo que la velocidad es función de la posición en el eje Y. Como el esfuerzo se define como fuerza por unidad de área, particularmente fuerza de fricción entre área de la superficie, yo puedo calcular también la fuerza cortante. Esta es la fuerza cortante de fricción. Y este de acá es esfuerzo cortante. Noten que el esfuerzo tiene unidades de presión
Y la fuerza tiene unidades directamente de fuerza, como Newton en el sistema internacional. Entonces, si sustituimos este esfuerzo como fuerza entre área, de ahí podemos despejar la fuerza cortante de fricción. Ok. A partir de estos conceptos, todos estos conceptos son para momento lineal, son para transporte de capas de fluido y para esfuerzos cortantes, pero podemos compararlo con la capa límite térmica. Si bien nosotros estábamos analizando la capa límite de velocidad en flujo turbulento, la capa límite térmica es análoga. En este caso, se define como la región del flujo sobre la superficie en el cual la variación de temperatura en la dirección normal a esa superficie es significativa. Digamos, esto es la superficie y la variación de temperatura perpendicular o normal en este sentido, de abajo hacia arriba, representa un gradiente. ¿Cuánto cambia temperatura con respecto a Y? Entonces, eso define una capa límite. La capa térmica es una zona debajo de la cual este gradiente de temperatura sí es significativo, sí es importante. Si hay un cambio de temperatura acá abajo, ese cambio se va a reflejar hasta la capa límite. Más allá de la capa límite ya no. Ese es el concepto de capa límite térmica. Entonces, todos los puntos encima de la capa límite no reciben interacción con los gradientes debajo de la capa límite. Ese es precisamente el concepto. Entonces, la capa límite térmica se puede expresar en términos de las variables. Si yo tengo que esta superficie se encuentra a una temperatura Ts y acá arriba como ya no hay cambios significativos, se encuentra a una temperatura T infinito, la capa límite térmica se define como esta relación. La temperatura de la superficie más el 99% de la temperatura infinito menos la temperatura en la superficie. Eso nos va a dar esta tendencia. Entonces, esa es una capa límite térmica y nos va a servir para definir algunos conceptos de transferencia de calor por convección. Ok. ¿Le puede regresar un poquito a las diapositivas anteriores, profe? Ok. Ya para finalizar, después del concepto de capa límite, vamos a definir otro número adimensional, que es el número de Prandtl, en honor a su inventor, Ludwig Prandtl. Este es un cociente de difusividad molecular de la cantidad de movimiento. Esa es precisamente la viscosidad cinemática entre difusividad molecular de calor. Entonces, en este caso, lo podemos expresar de dos maneras, como viscosidad cinemática entre alfa, que es difusividad de calor, ya lo conocemos. Y si de aquí nosotros sustituimos esta viscosidad, recuerden que también se puede sustituir en términos de densidad. Recuerden que esa viscosidad dinámica es mu entre ρ. Y además nosotros habíamos definido. De donde venían esas formulillas, ¿no, güey? Era la diapositiva 31. No le tenía.